Como tu nueva esposa, te permito que tu madre viva en mi antiguo apartamento, anunció mi nuera en la fiesta de bodas. Yo sonreí. Lo agradezco, pero vivo muy feliz en mi propiedad. Mi hijo me interrumpió de inmediato. Mamá, decidí no decírtelo antes, pero mis suegros y mi cuñada se van a mudar allí. Miré alrededor del salón. En realidad, no estaban a la vista por ningún lado. Entonces dije, muy fuerte. Esa frase quedó suspendida en el aire como un cristal a punto de romperse. Todos los invitados giraron sus cabezas hacia nuestra mesa. El mariachi dejó de tocar. Los meseros se detuvieron a medio paso, y mi hijo Sebastián, mi único hijo, me miraba con una mezcla de vergüenza y desafío que jamás había visto en sus ojos. Me llamo Leonor. Tengo 67 años, y esa noche llevaba puesto mi traje sastre color vino que guardaba para ocasiones especiales. Había planchado cada pliegue con cuidado. Me até el cabello en un chongo elegante. Hasta me puse los aretes de perlas que mi difunto esposo Arturo me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme digna para la boda de mi hijo. Quería que se sintiera orgulloso de mí. Qué equivocada estaba. Valeria, la novia, seguía de pie junto a la mesa principal con su copa de champán en alto y esa sonrisa que ahora reconozco como pura calculación. Llevaba un vestido color marfil con pedrería que debió costar más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su familia había organizado todo: el salón de eventos en la zona rosa, las flores traídas desde Cuernavaca, el banquete para 200 invitados. Y ahora entendía por qué. Porque cuando tienes todo el control del escenario, puedes escribir cualquier guión. Leonor, dijo Valeria con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer generosa. Sé que a tu edad es difícil mantener una casa tan grande. Por eso Sebastián y yo pensamos que estarías más cómoda en algo más pequeño, más manejable. A mi edad, como si mis 67 años me convirtieran en una anciana decrépita, incapaz de abrir una puerta. Y como mis papás y mi hermana Mónica están pasando por un momento difícil, continuó, pensamos que sería perfecto que ellos te ayudaran con los gastos de tu casa mientras tú te instalas en el departamento de Sebastián. Es una solución que beneficia a todos, ¿no crees? La mesa donde estaban sentados mis vecinos, doña Carmela y don Héctor, guardó un silencio incómodo. Vi cómo intercambiaban miradas. Algunos invitados ya murmuraban. Otros fingían revisar sus teléfonos. Sebastián ni siquiera me miraba. Tenía la vista clavada en su plato, como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. Respiré profundo. Olía a flores de azahar y a perfume caro. Olía a traición envuelta en papel de regalo. Valeria, dije finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí, agradezco tu generosidad, pero hay algo que debes saber. Me puse de pie. Todos los ojos estaban sobre mí. Esa casa que tan gentilmente quieres que deje no es solo mía. Es el resultado de 15 años trabajando 12 horas diarias después de quedar viuda. Es la herencia de mi esposo vendida ladrillo por ladrillo para pagar la universidad de mi hijo. Es cada peso que no gasté en mí para darle un futuro a Sebastián. Valeria parpadeó. Su sonrisa tembló apenas. Y lo más importante, continué, sintiendo cómo mi voz se hacía más firme, es que tus padres y tu hermana, esos que supuestamente se van a mudar a ayudarme, ¿dónde están? Porque llevo 3 horas en esta boda y no he visto a ninguno de ellos. El silencio ahora era absoluto. Sebastián se levantó de golpe. Su silla rechinó contra el piso de madera. Mamá, por favor, no hagas una escena, susurró con urgencia. ¿Una escena? Repetí. Hijo, ustedes acaban de anunciar públicamente que me van a despojar de mi casa y yo soy la que hace una escena. Pero lo peor aún no había pasado. Si esta historia ya te erizó la piel, suscríbete para que no te pierdas cómo termina. Porque lo que viene jamás lo verán venir. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala de mi casa, la misma casa que ahora querían arrebatarme, mirando las fotografías que colgaban de las paredes. Arturo y yo el día de nuestra boda.
Sebastián con apenas 3 años, cubierto de harina en la cocina. Nuestro negocio, la Tlapalería Ferretería Mendoza, con su letrero verde recién pintado. 15 años habían pasado desde que Arturo murió. 15 años desde aquella madrugada en que un infarto se lo llevó mientras dormía a mi lado. Tenía apenas 52 años. Sebastián acababa de cumplir 18. Recuerdo el olor a desinfectante del hospital, el sonido de mis propios sollozos, la mano fría de mi esposo entre las mías. Y recuerdo también la mirada aterrada de Sebastián cuando le dije que su papá no volvería a casa. Me tocó ser fuerte. No tuve opción. La ferretería había sido el sueño de Arturo. La abrió con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, estante por estante. En los buenos tiempos llegamos a tener 3 empleados. Vendíamos de todo: cemento, varillas, herramientas, pintura. Los albañiles del barrio nos conocían por nombre. Arturo silbaba mientras atendía a los clientes. Yo llevaba las cuentas en un cuaderno de pasta dura. Después de su muerte, intenté mantenerla funcionando. Durante 6 meses me levanté a las 5 de la mañana para abrir el local. Cargué bultos de cemento que me lastimaban la espalda. Aprendí sobre calibres de alambre y tipos de clavos. Pero no era lo mismo. Los proveedores empezaron a subir los precios. La competencia de las grandes cadenas nos fue ahogando poco a poco. Una tarde, mientras cerraba la cortina metálica, me di cuenta de que estaba perdiendo dinero cada mes. Y Sebastián acababa de recibir su carta de aceptación en la Universidad Iberoamericana para estudiar ingeniería civil. La colegiatura era de 48,000 pesos por semestre. 4 años, 8 semestres, 384,000 pesos solo en colegiaturas, sin contar libros, materiales, transporte. Esa noche no fue diferente a esta. Tampoco dormí. Hice números una y otra vez en ese mismo cuaderno de pasta dura donde Arturo registraba las ventas. Al día siguiente contraté a un valuador. Un señor mayor con lentes gruesos revisó cada rincón de la ferretería. El inventario, la ubicación, el local en renta, la clientela. 2,800,000 pesos, dijo finalmente. Es un negocio noble, señora Mendoza. Lamento que tenga que venderlo. Y lo vendí. Firmé los papeles con mano temblorosa. Vi cómo desmantelaban el letrero verde. Empaqué los recuerdos en cajas de cartón. Con ese dinero hice 3 cosas. Pagué los 4 años completos de la Universidad de Sebastián por adelantado. Compré la casa donde ahora vivo, una propiedad en la Colonia del Valle que costó 4,500,000 pesos, y con lo que quedó, compré un departamento de 2 recámaras en la Roma Norte por 1,200,000 pesos que puse a nombre de Sebastián. «Es tu herencia, mijo», le dije cuando cumplió 21. «Para cuando te cases, para que tengas dónde empezar». Él me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Prometió que jamás me defraudaría. Pero las promesas, descubrí después, pesan menos que el aire cuando hay una mujer hermosa susurrándote al oído. Yo me quedé con apenas 200,000 pesos de ahorro. Busqué trabajo como contadora independiente. Había estudiado contabilidad antes de casarme, aunque nunca la ejercí formalmente. Empecé a llevar las cuentas de pequeños negocios del barrio, una tintorería, 2 papelerías, una cafetería. Ganaba lo suficiente para mis gastos sin tocar mis ahorros. Nunca le pedí nada a Sebastián, ni un peso, ni un favor. Quería que volara libre, que construyera su vida sin el peso de la culpa o la obligación. Pero ahora, sentada en mi sala a las 3 de la mañana, con el traje de fiesta todavía puesto y el maquillaje corrido por las lágrimas, me preguntaba si no había cometido el peor error de mi vida. Porque al darle todo sin pedirle nada a cambio, tal vez le enseñé que mi amor no tenía precio. Y lo que no tiene precio, cualquiera puede pisotearlo. La primera vez que Sebastián me habló de Valeria fue un domingo. Llegó a comer con esa sonrisa nerviosa que tenía cuando quería contarme algo importante.
Traía flores, cosa que no hacía desde que era adolescente. «Mamá, conocí a alguien», dijo mientras yo servía el mole que tanto le gustaba. Era hace 2 años. Sebastián tenía 33, trabajaba en una constructora importante y ganaba bien. Había tenido novias antes, pero ninguna lo había puesto así, con los ojos brillantes, las manos inquietas, esa energía de quien acaba de descubrir algo maravilloso. Se llama Valeria, es administradora de empresas. La conocí en una conferencia sobre desarrollo urbano. 3 semanas después me la presentó. Recuerdo que llegó con tacones altos que hacían ruido contra el piso de mi casa. Llevaba lentes oscuros aunque estábamos en interiores. Su bolsa costaba más que mi refrigerador. Me saludó con 2 besos al aire, de esos que no tocan realmente tu mejilla. «Señora Leonor, qué casa tan acogedora», dijo, mirando alrededor con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Acogedora. Esa palabra que la gente usa cuando no quiere decir pequeña o modesta. Durante la comida, habló principalmente de sí misma, de su trabajo en la empresa familiar, de sus viajes a Cancún y Los Cabos, de su papá que había sido empresario importante. Todo en pasado, noté, pero no le di importancia entonces. «Sebastián me contó que enviudó muy joven», dijo de repente, mirándome con algo que parecía compasión. «Debe haber sido muy duro criar a un hijo sola». «Lo fue», respondí, «pero valió cada sacrificio». «Por supuesto, aunque ahora ya puede descansar, ¿no? Sebastián ya es un hombre hecho y derecho». Sonaba razonable, incluso amable, pero había algo en su tono que me incomodaba, como si estuviera midiendo, calculando, planeando. Las visitas se hicieron más frecuentes. Y con cada una, Valeria dejaba caer pequeños comentarios, como semillas envenenadas plantadas con cuidado. «Esta casa es enorme para una sola persona. ¿No se siente sola a veces?» «He visto departamentos preciosos para personas de tu edad, Leonor, modernos, con elevador, sin tantas escaleras que cuidar». «¿No has pensado en vender? Con lo que vale esta propiedad podrías vivir tranquila el resto de tu vida sin preocupaciones». Y lo peor, siempre lo decía delante de Sebastián. Siempre con esa voz dulce, preocupada, como si realmente le importara mi bienestar. Al principio, mi hijo la interrumpía. «Valeria, mi mamá está bien donde está». Pero poco a poco empezó a quedarse callado, luego a asentir, después a repetir las mismas frases. Un día llegó solo a visitarme. Fue hace 1 año, apenas 6 meses después de comenzar su relación con Valeria. «Mamá, he estado pensando», dijo, removiendo nerviosamente su café. «Esta casa sí es muy grande para ti. Y el mantenimiento debe ser caro. Las escaleras, el jardín». «Sebastián, llevo 15 años cuidando esta casa. Me gusta mi jardín. Me gusta tener espacio». Lo sé. Solo digo que, bueno, tienes el departamento. Es más práctico. Y podrías rentar esta casa, tener ingresos extras». Valeria no estaba presente, pero era como si estuviera sentada entre nosotros, susurrando desde sus labios. «¿Esto es idea tuya o de Valeria?», pregunté directamente. Se puso rojo. «Es una conversación que tuvimos, sí, pero tiene sentido, mamá. Piénsalo». No volví a mencionar el tema, pero comencé a observar, a prestar atención. Noté cómo Valeria tocaba el brazo de Sebastián cada vez que yo decía algo. Un toque suave, casi imperceptible, pero constante, como un recordatorio. Noté cómo desviaba conversaciones cuando yo hablaba de mis planes, de las mejoras que quería hacer en la casa, de mi jardín de bugambilias. Noté cómo siempre, encontraba la manera de mencionar lo complicada que era mi vida, lo cansada que debía estar, lo sola que vivía. Una tarde, mientras ella estaba en el baño, revisé el teléfono de Sebastián que había dejado en la mesa. Sí, lo hice, y no me arrepiento. Vi mensajes de Valeria. «Tu mamá es terca, pero ya va a ceder. Solo sigue insistiendo».
Esa casa vale una fortuna, amor. Piensa en nuestro futuro. Mis papás realmente necesitan un lugar. Y tu mamá tiene opciones. Cerré el teléfono con manos temblorosas, pero no dije nada, porque sabía que si confrontaba a Sebastián, él defendería a Valeria, porque así funcionan estas manipulaciones. Te aíslan lentamente de quienes podrían abrirte los ojos. Así que esperé, observé, y me preparé para el golpe que sabía que vendría. Solo que nunca imaginé que sería en su propia boda, delante de 200 personas, donde finalmente mostrarían sus verdaderas intenciones. Después de aquella escena en la boda, Sebastián me alcanzó en el estacionamiento. Yo buscaba las llaves de mi auto con manos temblorosas, las luces de los coches reflejándose en el pavimento mojado. Había llovido durante la fiesta, como si el cielo también llorara por lo que acababa de presenciar. «Mamá, espera». Su voz sonaba desesperada. Me detuve. No me di vuelta. «Necesito explicarte». ¿Explicarme qué, Sebastián? ¿Que decidieron mi vida sin consultarme? ¿Que me humillaron frente a toda esa gente? No fue así. Valeria solo quería... Ella pensó que sería más fácil si lo anunciábamos públicamente, para que no te sintieras presionada a decir que sí solo por mí. Me giré entonces. Lo miré a los ojos, esos ojos que se parecían tanto a los de su padre. ¿Y funcionó? ¿Me siento menos presionada ahora que 200 personas saben que me van a sacar de mi casa? Se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Los papás de Valeria, mamá, perdieron su casa, tienen deudas. Rodrigo tuvo problemas con su negocio y por eso tengo que pagar yo. ¿Por eso tengo que renunciar a mi hogar? No es renunciar, es compartir, es ayudar a una familia que lo necesita. Tengo 67 años, Sebastián. Trabajé toda mi vida. Vendí el negocio de tu padre, sus sueños, para darte un futuro. ¿Y ahora me pides que entregue también mi presente? Guardó silencio. A lo lejos se escuchaba la música de la fiesta que continuaba adentro. Ellos no vinieron hoy porque están avergonzados, dijo finalmente. Estela, Rodrigo y Mónica no quisieron venir porque sabían que esto sería incómodo. Qué conveniente. Respiró profundo. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más dura. Mamá, vas a tener que entender que ya no eres solo tú. Ahora soy parte de una familia más grande. Valeria es mi esposa. Sus problemas son mis problemas. Y necesito que tú... ¿Que yo qué? ¿Que me sacrifique una vez más? ¿Que me haga pequeña para que otros quepan? No respondió. Y en ese silencio entendí que había perdido algo más que una casa. Había perdido al hijo que crié. Me subí a mi auto y manejé hasta mi casa llorando todo el camino. Las calles de la Ciudad de México brillaban con la lluvia reciente. Pasé frente a la antigua ubicación de la ferretería. Ahora era una tienda de conveniencia. Ni siquiera quedaban rastros del letrero verde. Durante los siguientes 3 días, Sebastián no me llamó, pero Valeria sí. Leonor, lamento mucho cómo salieron las cosas. Su voz sonaba ensayada. No era mi intención incomodarte. Solo pensé que sería más fácil si todos estábamos de acuerdo desde el principio. Nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo. Lo sé, por eso te llamo. Quiero explicarte bien la situación. ¿Podemos vernos? Tal vez en un café, tranquilas, solo nosotras dos. Accedí. No porque confiara en ella, sino porque necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando. Nos encontramos en un Starbucks de Polanco. Ella llegó tarde, como siempre, con lentes de sol enormes y esa bolsa carísima. Mi familia está pasando por un momento muy difícil, comenzó después de pedir un latte con leche de almendras. Mi papá, Rodrigo, tuvo una empresa de importaciones. Era exitoso, Leonor. Teníamos una casa en Bosques, 2 autos del año. Pero hace 3 años todo se complicó. Hubo problemas con proveedores, deudas acumuladas. ¿Cuánto deben?, pregunté directamente. Parpadeó, sorprendida por mi franqueza. Eso no es...
No se trata solo de dinero, se trata de dignidad. De no dejar que mi familia duerma en la calle. ¿Dónde están viviendo ahora? En un departamento rentado, pequeño. Mi mamá Estela tuvo que buscar trabajo después de años de ser ama de casa. Mi hermana Mónica se divorció hace poco y está con ellos. Es humillante para todos. Bebió de su café. Vi sus uñas perfectamente arregladas, su reloj que costaba más que 3 meses de mis ingresos. Tu casa tiene 4 recámaras, continuó. Espacio más que suficiente. Ellos podrían ayudarte con el mantenimiento, con los gastos, y tú estarías más tranquila en el departamento de Sebastián, sin escaleras, sin jardín que cuidar, sin responsabilidades. Me gustan mis responsabilidades. Leonor, su tono cambió, se volvió más frío. Sé razonable. Sebastián es mi esposo ahora. Esto no es solo tu decisión. El departamento también está a su nombre. Técnicamente, ya tiene derecho legal sobre esa propiedad. Ahí estaba, la amenaza apenas velada. ¿Me estás diciendo que van a obligarme? Estoy diciendo que sería mucho más fácil si cooperaras, para todos, especialmente para tu relación con tu hijo. Salí de ese café sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Esa noche contraté a un investigador privado, un señor recomendado por don Héctor, mi vecino. Se llamaba Ernesto Galván, tenía una oficina modesta en la Narvarte. Necesito saber todo sobre la familia Torres, le dije. Rodrigo, Estela y Mónica. Sus deudas, su pasado, todo. Me cobró 20,000 pesos por adelantado. Valió cada peso. Lo que descubrió me heló la sangre. El informe llegó una semana después. 30 páginas que leí sentada en mi cocina, con una taza de café que se enfrió sin que le diera un solo sorbo. Rodrigo Torres no había perdido su negocio por problemas con proveedores. Lo perdió porque apostaba. Casinos, póker online, apuestas deportivas. Debía 850,000 pesos a prestamistas. Uno de ellos con conexiones que preferí no investigar más a fondo. Estela Torres había sido despedida de su último empleo en una boutique por robo hormiga. Pequeñas cosas al principio. Un pañuelo, unos aretes, después montos mayores. La dueña no levantó cargos por lástima, pero la corrió sin recomendación. ¿Y Mónica? Mónica era quizás la peor. Tenía historial de fraude inmobiliario. Convenció a 3 personas mayores de invertir en propiedades que nunca existieron. Una de las víctimas era una viuda de 72 años que perdió los ahorros de toda su vida. 300,000 pesos. Cerré el folder con manos temblorosas. Esta era la familia que querían meter a mi casa. Estos eran los pobres necesitados por quienes debía sacrificarme. Llamé a Sebastián esa misma noche. Necesito hablar contigo, ahora. Mamá, son las 10 de la noche. Ahora, Sebastián. Llegó una hora después, solo. Valeria se había quedado en el departamento que ahora compartían. El que yo había comprado pensando en su futuro, no en su prisión. Le mostré el informe. Vi cómo su rostro cambiaba de color con cada página. Esto tiene que ser un error. Ernesto Galván es el mejor investigador de la zona. Todo está documentado, facturas, denuncias, testimonios. Se dejó caer en el sofá. El mismo sofá donde le leía cuentos cuando era niño. Valeria no sabía. ¿Estás seguro? ¿O simplemente no querías saberlo tú? Guardó silencio. Sebastián, esta gente tiene problemas serios, deudas con personas peligrosas, antecedentes criminales, y tú quieres meterlos a mi casa, a la casa que compré con el dinero del negocio de tu padre. Son la familia de mi esposa, y yo soy tu madre. ¿Eso ya no significa nada? Se levantó bruscamente. Sabía que harías esto. Valeria me advirtió que tratarías de sabotear nuestro matrimonio. Me quedé helada. ¿Perdón? Siempre has sido controladora, mamá. Nunca te ha gustado ninguna de mis novias. Y ahora que finalmente encontré a alguien con quien quiero construir un futuro, haces todo lo posible por arruinarlo. Sebastián, no, déjame terminar.
Estoy cansado de sentirme culpable. Sí, hiciste sacrificios. Sí, pagaste mi universidad. Pero eso no te da derecho a decidir cómo vivo mi vida. Solo te estoy mostrando la verdad. Tu verdad. La verdad según Leonor Mendoza, que siempre sabe más, que siempre tiene razón. Su voz temblaba de rabia. Valeria me ama, me eligió a mí, y si tú no puedes aceptar eso, entonces el problema eres tú. Se fue dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa vacía. Durante los siguientes días, el silencio fue absoluto. Sebastián no contestaba mis llamadas. Mis mensajes quedaban en visto sin respuesta. Pero Valeria sí hizo algo mucho peor que el silencio. Comenzó a publicar en redes sociales. Historias en Instagram con mensajes como: cuando tu suegra prefiere una casa vacía antes que ayudar a su propia familia. Publicaciones en Facebook. Reflexión. ¿Hasta dónde llega el egoísmo de una madre que tiene todo y no quiere compartir nada? Nunca mencionaba mi nombre, pero nuestros conocidos en común sabían exactamente de quién hablaba. Los comentarios se dividieron. Algunos la defendían. Qué triste cuando los viejos se vuelven amargados. Yo también tuve una suegra egoísta, te entiendo perfectamente. Otros me defendían a mí, pero eran menos, porque la narrativa de Valeria era más simple, más fácil de digerir. Mujer joven y bondadosa contra suegra cruel que no quiere ayudar. Doña Carmela, mi vecina de toda la vida, vino una tarde con pan dulce. No les hagas caso, Leonor. La gente habla porque no sabe. Pero sí sabía, o al menos algunos sabían. Recibí llamadas de familiares lejanos, primos que no veía hace años, todos con el mismo mensaje. ¿Es verdad que no quieres ayudar a la familia de tu nuera? En el mercado, la señora que me vendía verduras me miró diferente. En misa, algunas mujeres dejaron de saludarme. La peor parte fue cuando fui al banco a hacer un trámite. La cajera me reconoció. Usted es la mamá de Sebastián Mendoza, ¿verdad? Vi lo que publicó su nuera. Qué pena, señora. Los hijos de ahora no valoran lo que uno hace por ellos. No era compasión lo que vi en sus ojos, era lástima, y algo peor, satisfacción. Ese placer morboso de ver a alguien más hundido en problemas. Una noche, alguien tocó mi puerta a las 11. Era Sebastián. Traía maletas. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó con voz pequeña. ¿Qué pasó? Discutimos. Valeria, ella dice que si no convenzo de mudarte es porque la amo más a ti que a ella. Lo dejé pasar. Le preparé té de manzanilla. Se sentó en la mesa de la cocina como cuando tenía 20 años y venía a contarme sus problemas. Mamá, estoy cansado. Valeria llora todos los días por sus papás. Me dice que soy un mal hijo porque no la apoyo. Pero tú también me haces sentir culpable. No quiero que te sientas culpable, hijo. Quiero que uses la cabeza. ¿Y si...? Se detuvo, como si le costara decir las palabras. ¿Y si les dejas la casa solo por un tiempo? Hasta que mejore su situación. 1 año, tal vez 2. Lo miré directamente. ¿Tú confías en que se irán después de ese tiempo? No respondió, porque sabía la respuesta. Se quedó esa noche. Pero en la mañana, Valeria llegó llorando, suplicándole que volviera. Y él se fue. Me quedé sola en mi casa. Esa casa que ahora sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Y por primera vez en 15 años, desde que enterré a Arturo, lloré sintiendo que había perdido todo. Pero aún no sabía que lo peor todavía estaba por llegar. Pasaron 2 semanas sin noticias de Sebastián. 2 semanas en las que me desperté cada mañana con un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Me paraba frente al espejo del baño y veía a una mujer que ya no reconocía. Ojos hinchados, arrugas más profundas, el cabello más gris de lo que recordaba. Pero el dolor, descubrí, puede convertirse en otra cosa cuando lo dejas reposar. Puede transformarse en claridad, en determinación, en algo frío y afilado como un cuchillo. Una mañana me desperté diferente, me até el cabello,
Me puse mi blusa de siempre, preparé café y tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima de esta historia. Llamé nuevamente a Ernesto Galván. Señora Mendoza, su voz sonaba sorprendida. No esperaba saber de usted tan pronto. Necesito que profundice más, mucho más. Quiero saber todo sobre Valeria también, su pasado, sus relaciones anteriores, su trabajo, todo. Eso va a costar. Tengo ahorros. Dígame cuánto. Acordamos 30,000 pesos más, dinero que dolía gastar, pero que sabía era una inversión en mi futuro. Mientras Ernesto trabajaba, yo también lo hice. Comencé a documentar todo. Cada mensaje de texto, cada publicación en redes sociales, cada interacción. Compré un cuaderno nuevo, de esos de pasta dura como el que usaba Arturo para el negocio. En la primera página escribí La verdad de los Torres. También contraté a un abogado. No cualquier abogado, licenciada Patricia Cervantes, especialista en derecho familiar y patrimonial. Tenía un despacho pequeño, pero su reputación era impecable. Cuénteme todo, dijo cuando nos sentamos en su oficina. Le conté. Desde la boda hasta las amenazas veladas de Valeria. Le mostré los documentos de propiedad de mi casa y del departamento. Se quitó los lentes y me miró con una expresión que no supe interpretar. Señora Leonor, ¿usted sabía que su casa no está completamente a su nombre? Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo que no? Cuando compró esta propiedad hace 15 años, firmó un fideicomiso. Mire aquí. Señaló una cláusula en los documentos que yo ni siquiera recordaba haber leído. La casa está en un fideicomiso familiar. Usted es la fideicomitente y beneficiaria vitalicia. Sí, pero hay condiciones específicas. ¿Qué tipo de condiciones? Si alguien que no sea heredero directo de sangre vive en la propiedad sin el consentimiento expreso del fideicomitente, la propiedad puede revertir a, déjeme ver, una fundación benéfica designada en el anexo B. Me recargué en la silla. No recuerdo haber firmado eso. Es común. Muchos notarios incluyen estas cláusulas como protección adicional. ¿El notario que la atendió era amigo de su esposo? Sí, Ernesto Villalobos. Fue compañero de Arturo en la preparatoria. Entonces probablemente lo hizo para protegerla, para que nadie pudiera quitarle la casa o aprovecharse de usted después de enviudar. Mi mente trabajaba rápidamente. ¿Y si ya hay personas viviendo ahí? ¿Personas que yo no autoricé? Depende. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo? Nadie vive ahí todavía, pero están presionándome para que los deje entrar. Entonces tiene una ventaja. Según esta cláusula, si permite que vivan personas no autorizadas por más de 90 días continuos, el fideicomiso se activa automáticamente. Pierde la propiedad. ¿Y si yo quiero activarlo antes, puedo hacerlo intencionalmente? La licenciada Cervantes me miró con renovado interés. Explíqueme qué tiene en mente. Le expliqué. Todo. Mi plan todavía estaba formándose, pero la idea central estaba clara. Si iba a perder algo, sería bajo mis propios términos, no los de ellos. 3 días después, Ernesto Galván me entregó su segundo informe. Este era aún más grueso que el primero. Me senté en mi sala, con una taza de té de tila para calmar los nervios, y empecé a leer. Valeria García Torres, 28 años. Pero las sorpresas comenzaban mucho antes de su edad. Había tenido 3 relaciones serias en los últimos 5 años, todas con hombres mayores, todos con propiedades o negocios. La primera relación terminó en una demanda por acoso, después de que él le pidió que devolviera un auto que le había regalado. Se arregló fuera de corte. La segunda relación fue con un empresario de Querétaro. Duraron 8 meses. 3 meses después de terminar, el hombre perdió su empresa en circunstancias extrañas. Documentos firmados que no recordaba haber firmado. Cuentas vaciadas. Nunca pudo probar que Valeria estuviera involucrada, pero el investigador había encontrado transferencias a nombre de Estela Torres en fechas sospechosas.
La tercera relación, la tercera me dejó sin aire. Había estado comprometida. El hombre se llamaba Ricardo Salinas, dueño de 3 franquicias de comida rápida. Rico, mucho más que Sebastián. El compromiso se rompió 2 semanas antes de la boda. ¿Por qué? Porque la madre de Ricardo contrató un investigador privado. Descubrió lo mismo que yo estaba descubriendo ahora, y Ricardo tuvo las agallas de terminar la relación. Valeria demandó por daño moral. Perdió el caso, pero Ricardo tuvo que pagarle 50,000 pesos solo para cerrar el proceso sin más escándalos. Después de eso apareció Sebastián, mi hijo, ingeniero civil con buen sueldo, propiedades y lo más importante, una madre viuda con una casa grande en colonia prestigiosa. Seguí leyendo. El informe incluía capturas de pantalla de conversaciones que Ernesto había conseguido a través de contactos. Mensajes entre Valeria y Mónica. Este sí pica. La vieja no va a durar mucho con esa presión. ¿Y si se niega? No se va a negar. Sebastián ya está de mi lado. Y si la vieja no coopera, haremos su vida imposible hasta que ceda. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar las hojas sobre la mesa. Había más. Valeria no trabajaba en ninguna empresa familiar. Esa empresa quebró hace 4 años. Desde entonces vivía de pequeños trabajos temporales y principalmente de préstamos de amigos y conocidos que nunca devolvía. Su título de administración de empresas era real, pero había sido suspendida de su último trabajo por malversación de fondos. Cantidades pequeñas, pero suficientes para que la despidieran sin recomendación. La familia Torres completa era una estafa ambulante. Y mi hijo se había casado con la cabecilla. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina, con todas las páginas del informe extendidas frente a mí, como piezas de un rompecabezas macabro. Pero ahora sabía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, me daba poder. El teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era Sebastián. «Mamá». Su voz sonaba extraña. «Necesito decirte algo». «¿Qué pasó?» Firmé un contrato de arrendamiento de tu casa. Valeria me dijo que tú ya habías aceptado mudarte y que solo faltaba formalizar el acuerdo con sus papás. Yo firmé como avalista porque el departamento está a mi nombre». Me quedé en silencio, un silencio largo, pesado. «Mamá, ¿cuándo firmaste eso?» «Hace 3 días. Pero hoy vi el contrato completo y... Mamá dice que sus papás pueden vivir ahí por tiempo indefinido y que si tú no desalojas en 30 días, pueden iniciar un proceso legal». Cerré los ojos, respiré profundo. «Ya veo. Lo siento». Yo pensé... Valeria me dijo, «Ya sé lo que te dijo y sé lo que firmaste. ¿Qué voy a hacer?» «Tú ya hiciste tu elección, Sebastián. Ahora yo voy a hacer la mía». Colgué antes de que pudiera responder. Me serví una copa del brandy que guardaba para ocasiones especiales. Arturo lo había comprado para celebrar nuestro aniversario número 25. Nunca llegamos a ese aniversario. Bebí lentamente, sintiendo cómo el líquido quemaba mi garganta. Y entonces, con la claridad que solo llega en los momentos más oscuros, supe exactamente qué tenía que hacer. Les di exactamente lo que querían, o al menos eso creyeron. 3 días después de esa llamada nocturna, invité a Sebastián y Valeria a mi casa. Preparé café y compré pan dulce de la panadería de la esquina, como hacía cuando Sebastián era niño. Valeria llegó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sebastián no me miraba directamente. «Gracias por recibirnos, Leonor», dijo ella, acomodándose en mi sofá como si ya fuera suyo. «Sé que las cosas se pusieron tensas, pero al final, la familia es familia, ¿verdad?». Sonreí. Una sonrisa cansada, derrotada, la sonrisa que querían ver. «Tienen razón. He estado pensando mucho estos días». Serví el café con mano ligeramente temblorosa, un detalle que no pasó desapercibido.
Ya no soy joven. Esta casa es mucho para mí sola. Vi cómo Valeria se enderezaba, cómo sus ojos brillaban con victoria anticipada. El departamento de Sebastián es más práctico, continué. Sin escaleras, sin jardín que mantener. Y si la familia de Valeria realmente necesita ayuda... Mamá. Sebastián sonaba aliviado, casi culpable. Solo necesito tiempo para organizar mis cosas, dije suavemente. 15 años aquí, muchos recuerdos que empacar. Por supuesto, respondió Valeria rápidamente. Tómate el tiempo que necesites. 2 semanas, 1 mes. 3 semanas, dije. Me mudo en 3 semanas. Valeria extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. Sus dedos estaban fríos. Eres una mujer sabia, Leonor. Esto es lo mejor para todos. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi sala durante horas, mirando cada rincón, el sillón donde Arturo leía el periódico, la mancha en la pared que dejó Sebastián cuando tenía 8 años y jugaba pelota dentro de la casa, las cortinas que había elegido hace 10 años, pero no lloré. Ya no tenía más lágrimas. La familia Torres se mudó 2 días después. No esperaron las 3 semanas. Llegaron con un camión de mudanzas un martes por la mañana. Yo me quedé ahí, viendo cómo descargaban muebles, cajas, televisores. Rodrigo Torres era un hombre de unos 60 años, barrigón, con ese aire de quien alguna vez tuvo dinero y nunca superó perderlo. Estela era delgada, nerviosa, con las manos siempre ocupadas en algo. Mónica tenía 32, rubia teñida, tacones altos, incluso para una mudanza. Señora Leonor, Rodrigo me saludó con una cordialidad falsa. Qué amable de su parte permitirnos quedarnos aquí. Se lo agradecemos enormemente. Es temporal, respondí. Por supuesto, solo hasta que mejore nuestra situación. Mentiroso. Podía verlo en sus ojos. No tenían intención de irse nunca. Les di un recorrido por la casa. Les mostré dónde estaban las llaves del agua, cómo funcionaba la calefacción, dónde guardaba las herramientas. Esta recámara era de mi hijo, dije, abriendo la puerta del cuarto que aún conservaba algunos de sus trofeos de fútbol. Perfecta para mí, dijo Mónica, entrando sin pedir permiso. Arrancó un póster de la pared. Esto tiene que irse, voy a pintar de rosa. Algo se apretó en mi pecho, pero solo asentí. En mi recámara, la principal, Estela tocaba mis cosas. ¿Este reloj? Señaló el reloj de pared antiguo que colgaba junto a la ventana. ¿Es de valor? Era de mi esposo. Su abuelo se lo regaló. Está un poco pasado de moda, ¿no? Pero seguro podemos venderlo. Estos antiguos a veces valen algo. No está en venta. Bueno, técnicamente ya no vives aquí, así que... Rió. Una risa aguda que me taladró los oídos. Empaqué mis cosas esenciales esa misma tarde. Ropa, documentos importantes, las fotos de Arturo y Sebastián. El reloj de pared me lo llevé también, envuelto en una cobija. Sebastián vino a ayudarme a cargar las cajas en su auto. Trabajamos en silencio. La familia Torres nos miraba desde la sala, bebiendo cervezas, comentando sobre qué iban a cambiar primero. Esa cocina está muy anticuada, escuché a Mónica decir. Necesita remodelación completa. En el departamento de Sebastián, el que ahora sería mi hogar, desempaqué mis cosas con movimientos mecánicos. Era un espacio bonito, 2 recámaras, buena iluminación. Pero se sentía ajeno, como un hotel donde estaba de visita. Colgué el reloj en la sala. Sebastián me ayudó a nivelarlo. Mamá, sé que esto es difícil. Está bien, mentí. Valeria prometió que será temporal. En cuanto sus papás consigan trabajo... No respondí. No tenía sentido. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián me visitaba cada 3 días. Me traía comida, me preguntaba cómo estaba. Yo sonreía, decía que todo estaba bien, que me estaba adaptando. Pero llamaba a mi casa, mi antigua casa, solo para escuchar quién contestaba. La primera vez contestó Mónica. ¿Bueno? Su voz sonaba impaciente.
Colgué sin decir nada. La segunda vez contestó Rodrigo. Residencia Torres, dijo con orgullo. Residencia Torres, en la casa que yo compré con el dinero del negocio de mi esposo muerto. Colgué con las manos temblando. Empecé a manejar por mi antigua calle, solo para ver, como quien visita una tumba. Una tarde vi algo que me heló la sangre, un camión de una casa de empeño estacionado frente a mi casa. 2 hombres sacaban muebles, mi librero de caoba. La mesa del comedor donde celebramos 20 cumpleaños de Sebastián, las sillas que Arturo había barnizado él mismo. Llamé a Sebastián inmediatamente. Están vendiendo mis muebles. ¿Qué? No, debe haber un error. Estoy aquí, los veo, están sacando todo. Escuché cómo confrontaba a Valeria. Voces amortiguadas. Después volvió al teléfono. Valeria dice que sus papás necesitaban dinero urgente, que tú dijiste que podían disponer de lo que no te llevaste. Jamás dije eso. Mamá, son solo cosas, muebles viejos. Eran las cosas de tu padre. Silencio largo. Lo siento, pero ya no puedo hacer nada. Ya se los llevaron. Esa noche recibí una llamada de doña Carmela, mi ex vecina. Leonor, necesito contarte algo. La familia esa, están destrozando tu jardín. Arrancaron todas tus bugambilias. Dicen que van a hacer una terraza moderna. Las bugambilias que había plantado hace 12 años, que regaba cada mañana, que podaba con mis propias manos. También vi que vendieron tu reloj de pared, continuó doña Carmela. El que estaba en la sala. Lo vi en una publicación de Facebook. Lo vendieron por 15,000 pesos. Ese reloj estaba en mi recámara. Me lo llevé. Entonces tenían otro igual, porque definitivamente era el tuyo. Tenía la inscripción en la parte de atrás, ¿no? Para Arturo, con amor eterno. Se me cortó la respiración. Habían entrado al departamento. Habían robado el reloj mientras yo no estaba. Llamé a Sebastián. No contestó. Le escribí. Me dejó en visto. Llamé a Valeria. Ella sí contestó. Leonor, no sé de qué hablas. Mi mamá encontró ese reloj en un closet de la casa. Pensó que lo habías dejado porque no lo querías. Mentirosa. Yo me lo llevé. Ustedes entraron a mi departamento. Ten cuidado con lo que acusas. No tienes pruebas. Y honestamente, a tu edad, es normal olvidar dónde dejas las cosas. Colgó. Me senté en el piso de mi departamento prestado, rodeada de cajas a medio desempacar, y por primera vez entendí verdaderamente con qué tipo de gente estaba lidiando. No eran solo oportunistas, eran depredadores, pero yo también podía serlo. Saqué mi cuaderno, el de pasta dura, y agregué una página nueva, evidencias de robo y violación de propiedad privada. Debajo comencé a escribir cada detalle, cada objeto robado, cada mentira. La trampa estaba lista. Solo faltaba que cayeran completamente en ella, y les faltaban exactamente 67 días para que se activara la cláusula del fideicomiso. 67 días para que perdieran todo. 67 días para mi venganza. El día 75, después de que los Torres se mudaran a mi casa, llamé a la licenciada Cervantes. Es hora, dije simplemente. ¿Estás segura? Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. Llevé mi cuaderno, todas las evidencias que había recopilado, las fotografías que doña Carmela me había enviado, capturas de pantalla de las publicaciones donde vendían mis pertenencias. Han pasado más de 90 días, explicó la licenciada, revisando sus notas. Según la cláusula del fideicomiso, al permitir que personas no autorizadas vivan en la propiedad por más de 90 días consecutivos, usted ha violado los términos del contrato. Pero yo no los autoricé, ellos se impusieron. Legalmente, al mudarse y entregarles las llaves, se considera autorización implícita. Sin embargo, me miró por encima de sus lentes. Hay una cláusula adicional que probablemente nunca leyó completamente. Abrió el documento del fideicomiso en una página marcada con banderitas amarillas.
Dice aquí: en caso de violación de los términos por coerción o fraude comprobable hacia el fideicomitente, éste puede solicitar la activación inmediata del fideicomiso con transferencia de la propiedad a la fundación benéfica designada, conservando el derecho de residencia vitalicia si así lo desea. No entiendo. ¿Significa que si puede probar que la obligaron a dejar su casa mediante engaño o manipulación, usted puede activar el fideicomiso intencionalmente? La propiedad pasa a la fundación, los Torres no tienen ningún derecho sobre ella, y usted puede elegir si quiere seguir viviendo ahí como beneficiaria vitalicia. Sentí como algo se expandía en mi pecho. Esperanza, poder. ¿Y puedo probarlo? Con lo que me mostró hoy sí, el contrato de arrendamiento que su hijo firmó sin su consentimiento, los mensajes de texto amenazantes, las ventas no autorizadas de su propiedad personal, el robo del reloj, todo esto constituye coerción y fraude. ¿Cuánto tiempo tomará? Si presentamos hoy, y considerando que tenemos documentación sólida, podríamos tener una resolución en 3 semanas, tal vez 4. Háganlo. Esa noche no le dije nada a Sebastián, ni siquiera cuando vino con comida china y me preguntó cómo estaba. Comí mi chow mein en silencio, asentía en los momentos apropiados, dejaba que hablara sobre su trabajo. Valeria está muy feliz, comentó. Dice que sus papás finalmente se sienten en paz. Que tu casa les dio estabilidad. ¡Qué bien!, respondí con una sonrisa suave. ¿Ves, mamá? Al final todo salió bien. Solo necesitabas adaptarte al cambio. Quise gritarle. Quise mostrarle todas las fotos, todas las pruebas de lo que su preciosa esposa y su familia estaban haciendo. Pero me contuve. El silencio también es un arma, y yo estaba aprendiendo a usarlo. Una semana después, recibí la notificación oficial. La licenciada Cervantes había presentado la demanda. El juzgado familiar había aceptado el caso con carácter urgente, dada la evidencia de fraude y manipulación hacia una mujer mayor. Ahora viene la parte interesante, me dijo por teléfono. Van a notificar a todas las partes involucradas, su hijo, su nuera y los residentes actuales de la propiedad. Tienen 5 días hábiles para responder. ¿Y después? Después hay una audiencia, y ahí es donde usted va a tener que ser muy fuerte, Leonor. Van a intentar pintarla como la villana, como la madre egoísta que se arrepintió de ayudar. ¡Que lo intenten! La notificación llegó un martes. Sebastián apareció en mi departamento a las 8 de la noche. No tocó. Tenía llave. Entró como huracán. ¿Qué es esto?, gritó agitando los papeles. ¿Una demanda? ¿Nos estás demandando? Me quedé sentada en el sofá, con mi tejido en las manos. Había comenzado a tejer una bufanda. Algo para mantener las manos ocupadas. No los estoy demandando a ustedes. Estoy ejerciendo mi derecho sobre mi propiedad. Es lo mismo. Mamá, ¿cómo pudiste? La familia de Valeria va a quedar en la calle. Como yo quedé de mi propia casa. Tú elegiste mudarte. Dejé el tejido a un lado. Lo miré directamente. ¿Elegí? Sebastián, firmaste un contrato a mis espaldas. Me presionaron públicamente en tu boda. Vendieron los muebles de tu padre. Robaron el reloj que tu papá amaba. Destruyeron mi jardín. ¿Eso es elegir? Se pasó las manos por el cabello. Un gesto que ahora me recordaba más a su suegro que a Arturo. Fueron errores, malentendidos. Pero esto es cruel, mamá. Valeria está destruida. Llora todos los días. Qué conveniente. ¿Qué te pasó? No eres la mujer que me crió. La mamá que conocí nunca sería tan vengativa. Me puse de pie. Tenía que alzar la vista para mirarlo a los ojos, pero mi voz no tembló. La mamá que conociste murió el día que tú elegiste a una mujer que apenas conocías sobre la mujer que sacrificó todo por ti. La mamá que conociste se quedó enterrada bajo 15 años de sacrificio que tú pisoteaste en 3 meses de matrimonio. Mamá, la audiencia es en 2 semanas. Ahí presento todas mis pruebas.
El juez decidirá. Y Sebastián, hice una pausa. Te sugiero que consigas un buen abogado, porque los cargos por robo de propiedad personal y venta ilegal de bienes ajenos también están en el expediente. Se quedó pálido. ¿Nos vas a meter a la cárcel? Yo no. La ley lo hará si encuentran culpables a quienes vendieron el reloj de tu padre, mis muebles y todo lo demás. Se fue sin decir más. La puerta se cerró con un ruido sordo. Me senté de nuevo. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de adrenalina, de poder recuperado. Esa noche Valeria me llamó. Su voz ya no era dulce. Era puro veneno. Vieja miserable, ¿crees que vas a ganar? Tengo abogados, buenos abogados, y voy a hundir tu nombre en el lodo. Cuando termine contigo, nadie en esta ciudad va a querer verte. Inténtalo, respondí con calma, pero te sugiero que mejor uses ese dinero de abogados para buscar dónde van a vivir tú y tu familia en 3 semanas. Sebastián va a elegirme a mí. Lo sabes, ¿verdad? Te va a abandonar. Vas a morir sola, amargada, sin nadie. Quizás, pero voy a morir en mi casa. O al menos sabiendo que hice lo correcto. Colgué. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno. Valeria cumplió su amenaza. Publicó en todas sus redes sociales. Me pintó como la suegra del demonio. Una mujer cruel que estaba desalojando a una familia vulnerable. Recibí mensajes de odio, llamadas anónimas. Alguien rayó mi auto con las palabras «vieja egoísta». Pero también recibí otras llamadas. De las víctimas anteriores de Mónica. Del exprometido de Valeria, Ricardo, quien ofreció declarar en mi favor. De vecinos que habían visto cómo los Torres destruían mi propiedad. La licenciada Cervantes organizó todo meticulosamente. Cada evidencia, cada testimonio, cada documento. Vamos a ganar, me dijo la noche antes de la audiencia. Pero prepárese, mañana va a ser difícil. Estoy lista. Y lo estaba. Después de 75 días de sentirme pisoteada, humillada, invisible, finalmente estaba lista para rugir. El día de la audiencia me desperté antes del alba. Me puse mi traje sastre gris, el mismo que usaba cuando llevaba contabilidades importantes. Me peiné con cuidado. Me pinté los labios de un rojo discreto. Quería verme como lo que era, una mujer de 67 años que sabía exactamente lo que valía. La licenciada Cervantes me recogió a las 7:30. ¿Nerviosa?, preguntó mientras manejaba hacia el juzgado. Tranquila, respondí, y era verdad. Había pasado por demasiado para tener miedo ahora. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes color beige, escritorios de madera oscura, el escudo nacional colgado detrás del estrado del juez. Olía a papel viejo y a desinfectante. Los Torres ya estaban ahí. Rodrigo con un traje que le quedaba apretado en el vientre. Estela con un vestido negro como si fuera a un funeral. Mónica con tacones demasiado altos y maquillaje demasiado marcado. Y Valeria. Valeria llevaba un vestido sencillo color crema, sin joyas, con el cabello recogido en una cola de caballo. La imagen perfecta de la humildad. Sebastián estaba sentado junto a ella. No me miró cuando entré. El juez era un hombre de unos 50 años, de lentes gruesos y expresión seria. Se llamaba Héctor Ramírez, según la placa en su escritorio. «Buenos días», dijo cuando todos estuvimos sentados. «Estamos aquí por el caso de Leonor Mendoza, viuda de Sánchez, contra la familia Torres García, en relación con la propiedad ubicada en...». Leyó la dirección completa de mi casa. Mi antigua casa. «Licenciada Cervantes, puede proceder con su apertura». Patricia se puso de pie. Llevaba un portafolio café lleno de documentos. «Su señoría, vengo a representar a la señora Leonor Mendoza, una mujer viuda de 67 años que ha sido víctima de coerción, manipulación y fraude por parte de su nuera y la familia de ésta». Comenzó a presentar las evidencias, una por una, metódicamente.
el contrato de arrendamiento que Sebastián firmó sin mi consentimiento, las capturas de pantalla de las publicaciones donde vendían mis muebles, los testimonios de doña Carmela sobre la destrucción de mi jardín, las fotografías del reloj de Arturo siendo vendido en línea, el abogado de los Torres, un hombre joven con demasiado gel en el cabello, intentaba objetar constantemente. Su señoría, la señora Mendoza, voluntariamente dejó la propiedad. Firmó documentos de entrega de llaves. No firmé ningún documento, interrumpí. El juez me miró. Señora Mendoza, por favor espere su turno para declarar. Disculpe, su señoría. Patricia continuó. Presentó los mensajes entre Valeria y Mónica que el investigador había conseguido. Esos donde llamaban vieja y planeaban presionarme hasta que cediera. Vi cómo Valeria palidecía. Su señoría, dijo su abogado, esos mensajes privados fueron obtenidos ilegalmente. Fueron obtenidos por un investigador privado licenciado, respondió Patricia. Completamente legal bajo el artículo 16 constitucional cuando hay sospecha fundada de fraude. El juez tomaba notas sin expresión. Después fue el turno de los Torres para defenderse. Su abogado llamó primero a Valeria al estrado. Señorita Torres, señora de Mendoza, corrigió ella con voz suave. Perdón, señora de Mendoza, ¿puede explicarle al juez cómo fue que llegaron a vivir en la propiedad de su suegra? Valeria se limpió una lágrima inexistente. Mi familia estaba pasando por un momento muy difícil, su señoría. Mi padre perdió su negocio. Estábamos a punto de quedarnos en la calle. Cuando Sebastián y yo nos casamos, su mamá, Leonor, nos dijo que nos ayudaría, que podíamos usar su casa mientras ella se mudaba a un lugar más pequeño. ¿Ella se ofreció voluntariamente? Sí, dijo que era su regalo de bodas para nosotros. Mentira. Mentira descarada. ¿Y los muebles que vendieron? Leonor nos dijo que tomáramos lo que quisiéramos, que ella ya no los necesitaba, incluso nos dio permiso de hacer modificaciones en la casa. ¿Y el reloj? Ese reloj estaba en un closet. Pensamos que lo había olvidado. Mi mamá lo vendió para comprar comida. No sabíamos que era importante. Cada palabra era como una puñalada, pero me mantuve quieta. Serena. El juez la miró directamente. ¿Tiene pruebas de que la señora Mendoza autorizó estas acciones? Valeria titubeó. Fue verbal, todo fue de palabra. Entiendo. Llamaron después a Sebastián. Mi hijo subió al estrado evitando mi mirada. Señor Mendoza, dijo el abogado de los Torres. ¿Su madre estaba de acuerdo con el arreglo? Sebastián se removió incómodo en su asiento. Ella estaba reacia al principio, pero eventualmente entendió que era lo mejor. ¿Usted diría que la obligaron? No, yo no lo creo. ¿No lo cree o no la obligaron? La voz del juez era afilada. Hubo presión, sí, pero ¿presión de quién? Sebastián miró a Valeria. Ella le sostuvo la mirada con ojos suplicantes. De las circunstancias. La familia de Valeria necesitaba ayuda y... Responda a la pregunta, señor Mendoza. ¿Su madre fue presionada o no? El silencio se extendió, pesado, denso. Sí, dijo finalmente, en voz baja. Sí fue presionada. Escuché el grito ahogado de Valeria. El juez tomó nota. Después me tocó a mí. Subí al estrado con paso firme. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Y la dije. Toda. Sin adornos, sin dramatismos. Solo los hechos. Les conté sobre el anuncio en la boda, sobre los mensajes de presión, sobre el contrato firmado a mis espaldas, sobre ver cómo vendían los recuerdos de mi esposo muerto, sobre las bugambilias arrancadas, sobre el reloj robado. ¿Por qué no se defendió antes, señora Mendoza?, preguntó el juez. Porque tenía miedo de perder a mi hijo. Pensé que si cedía, si me hacía pequeña, él volvería a mí. Pero me equivoqué. Cuando cedes ante los buitres, no te dejan en paz. Solo van por más carne. Valeria se puso de pie. Eso es mentira.
Ella es la manipuladora aquí, siempre lo ha sido. ¡Orden! El juez golpeó su mazo. Señora de Mendoza, siéntese o la sacarán de la sala. Patricia pidió la palabra. Su señoría, me gustaría presentar un testigo adicional, el señor Ricardo Salinas. Ricardo entró a la sala. El ex prometido de Valeria. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, seguro de sí mismo. Declaró durante 20 minutos. Contó cómo Valeria lo había manipulado. Cómo intentó quedarse con propiedades a su nombre. Cómo su familia había intentado aislarlo de su madre. El mismo patrón, dijo mirando directamente a Valeria. Encuentra un hombre con recursos, se acerca a él haciéndose la víctima, manipula para obtener propiedades, y cuando ya no puede sacar más, busca al siguiente. Valeria lloraba ahora, llantos reales, desesperados. El juez revisó todos los documentos durante lo que pareció una eternidad. He visto suficiente, dijo finalmente. La evidencia presentada demuestra claramente un patrón de coerción y fraude. Además, según los términos del fideicomiso presentado, la propiedad estaba protegida contra exactamente este tipo de situación. Miró a los Torres. La familia Torres tiene 72 horas para desalojar completamente la propiedad ubicada en... Leyó la dirección. Cualquier bien que permanezca después de ese plazo será considerado abandonado. Además, se ordenará una investigación por los cargos de venta ilegal de propiedad ajena. ¡No!, gritó Estela. ¡No tenemos a dónde ir! Debieron pensarlo antes de destruir el patrimonio de la señora Mendoza. Luego me miró a mí. Señora Mendoza, según los términos del fideicomiso, usted tiene dos opciones: recuperar la residencia vitalicia en la propiedad o proceder con la transferencia a la fundación benéfica designada, que según veo aquí es Fundación Mujeres Viudas en Esperanza. Respiré profundo. Elijo la transferencia a la fundación, su señoría, con la condición de que esa casa se use para albergar temporalmente a mujeres viudas que hayan perdido sus hogares por circunstancias injustas. Mujeres como yo, casi fui. El juez asintió con algo que parecía aprobación. Así se hará. Esta audiencia ha concluido. Cuando salimos de la sala, Sebastián me alcanzó en el pasillo. Mamá, yo no sabía que Valeria... Sí sabías, solo no quisiste ver. ¿Puedes perdonarme? Lo miré. Mi hijo, el niño que cargué en brazos, el joven que aplaudí en su graduación, el hombre que eligió a una extraña sobre mí. Algún día, tal vez. Pero hoy no, Sebastián. Hoy necesito sanar. Me alejé sin mirar atrás. Valeria estaba recargada contra la pared, sollozando. Rodrigo gritaba obscenidades. Estela lloraba. Mónica ya estaba al teléfono, probablemente buscando dónde esconderse de los cargos que vendrían. Pero yo caminé por ese pasillo con la cabeza en alto. Porque por primera vez en meses respiraba libre. 72 horas después regresé a mi casa. La licenciada Cervantes me acompañó, junto con un oficial del juzgado y 2 testigos. Los Torres ya habían sacado sus cosas. Dejaron la casa como campo de batalla. Paredes rayadas, pisos sucios, basura acumulada en las esquinas. Arrancaron hasta las cortinas. El jardín era un páramo de tierra removida, donde antes crecían mis bugambilias. Caminé por cada habitación sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. En la cocina, alguien había quemado el piso de linóleo. En mi antigua recámara habían pintado las paredes de un rosa chillante. El baño principal tenía el espejo roto, pero seguía siendo mi casa. «Lo siento, señora Mendoza», dijo el oficial. «Hay gente que no respeta nada». «No importa», respondí. «Las paredes se pueden pintar, los pisos se pueden reparar. La dignidad robada es más difícil de recuperar, y yo ya recuperé la mía». Pasé los siguientes días limpiando. Doña Carmela vino a ayudarme. Don Héctor trajo herramientas para reparar lo que se podía reparar.
Otros vecinos, los que siempre me habían apoyado, llegaron con escobas, cubetas, pintura. «Esto es increíble, Leonor», dijo doña Carmela mientras restregábamos el piso de la cocina. «Lo que hiciste, defender tu casa así. No tuve opción, o me defendía o me hundía. ¿Y tu hijo? ¿Has sabido de él?». Negué con la cabeza. «Nada desde la audiencia. Volverá. Los hijos siempre vuelven cuando se les abre los ojos». No estaba segura de querer que volviera. No todavía. Una semana después, recibí una llamada de la Fundación Mujeres Viudas en Esperanza. La directora, una mujer llamada Graciela Ramos, quería reunirse conmigo. Nos vimos en un café de la Condesa. «Señora Mendoza», comenzó con una sonrisa cálida. «Primero que nada, déjeme decirle que lo que hizo es extraordinario. Esa casa puede albergar hasta 6 mujeres al mismo tiempo. Con las reparaciones adecuadas, será un refugio para quienes más lo necesitan». «¿Y yo?», pregunté. «El juez dijo que tenía residencia vitalicia si la quería». «Sí, podría vivir ahí como administradora, ayudar a coordinar el refugio, o si prefiere, podemos designar a otra persona y usted solo visitaría cuando quisiera». Pensé en ello. Pensé en vivir rodeada de mujeres que habían perdido todo, como casi lo pierdo yo. En convertir mi dolor en propósito. «Quiero participar», dije. «No como administradora de tiempo completo, soy vieja para eso, pero quiero ayudar, contar mi historia a las mujeres que lleguen, que sepan que se puede sobrevivir a la traición, que se puede recuperar la dignidad». Graciela extendió su mano. La estreché. 2 semanas después, la casa estaba transformada. Habíamos pintado todas las paredes de colores claros, compramos muebles sencillos pero dignos. Replantamos el jardín con nuevas bugambilias y también con rosas, jazmines y un pequeño huerto de hierbas aromáticas. La primera residente llegó un martes. Se llamaba Rosa. Tenía 58 años. Su hijo la había echado de su casa para que su novia se mudara. La historia me sonó terriblemente familiar. «No estás sola», le dije mientras le mostraba su habitación. «Aquí vas a sanar, y después vas a volar». Lloró en mis brazos, y yo lloré con ella. Porque ahora entendía que mi dolor no había sido en vano. Un mes después de la audiencia, Sebastián apareció en la puerta. Ya no se veía como el hombre seguro y orgulloso que había elegido a Valeria sobre mí. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Su ropa estaba arrugada. «Mamá». Me quedé en la puerta sin invitarlo a pasar. «Me divorcié», dijo sin preámbulo. «Valeria, era todo verdad, todo lo que dijiste. La encontré intentando que yo firmara documentos para vender el departamento». «Mi departamento, el que tú compraste». «Lo siento», dije, y era sincera. «No, yo lo siento. Tardé demasiado en ver lo que siempre estuvo frente a mí. Me dejé cegar por... ni siquiera sé por qué. Por la idea del amor, supongo. Por no querer estar solo. El miedo a la soledad nos hace aceptar compañías tóxicas. ¿Podrás perdonarme alguna vez?». Lo miré. Mi hijo. El producto de mi amor con Arturo. El niño que cargué, que alimenté, que eduqué con todo lo que tenía. El perdón no se pide, Sebastián. Se gana. Con tiempo, con acciones, con cambio real. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ser honesto contigo mismo sobre por qué me traicionaste. No fue solo Valeria. Hubo algo en ti que eligió creerle a ella en lugar de confiar en mí. Asintió con los ojos húmedos. Segundo, reconstruir tu vida con integridad. No para impresionarme a mí, sino porque eso es lo que tu padre habría querido. ¿Y tercero? Tercero, entender que nuestra relación cambió. Yo ya no soy la madre que se sacrifica en silencio, y tú ya no puedes ser el hijo que da por sentado ese sacrificio. ¿Lo entiendo? Bien. Hice una pausa. Hay una habitación disponible aquí. No para ti, pero podrías venir una vez a la semana a ayudar con el mantenimiento, con el jardín, conocer a las mujeres que se están recuperando, aprender de sus historias.
¿Me estás dando una oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de convertirte en el hombre que tu padre habría estado orgulloso de conocer. Vino el siguiente sábado. Y el siguiente. Y el siguiente. Lo vi cambiar lentamente. Vi cómo escuchaba las historias de Rosa, de Mariana que llegó después, de Claudia y Ana. Mujeres abandonadas, traicionadas, despojadas. Mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas ladrillo por ladrillo. Una tarde, mientras trabajábamos juntos plantando nuevas bugambilias, me dijo: «Gracias, mamá». ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por mostrarme que el amor verdadero tiene límites, que respetar es más importante que complacer. No respondí, solo seguí plantando, pero por dentro algo sanó un poco más. Pasaron 6 meses. La casa albergaba a 5 mujeres, todas trabajando, recuperándose, planeando sus futuros. Yo vivía en un departamento pequeño cerca de ahí, pero pasaba la mayoría de mis días en la casa, ayudando, aconsejando, simplemente estando presente. Don Héctor murió en marzo. Doña Carmela me pidió que hablara en su funeral. Él siempre te admiró, me dijo. Decía que eras la mujer más valiente que conocía. En el funeral, rodeada de gente que conocí toda mi vida, hablé sobre don Héctor, pero también sobre el valor. Sobre la diferencia entre la valentía que grita y la valentía que se mantiene firme en silencio hasta el momento exacto de actuar. Sebastián estaba ahí. Desde la audiencia se había convertido en alguien diferente, más humilde, más consciente. Trabajaba duro en reconstruir su vida. Había vendido el departamento y comprado uno más pequeño. Donó la mitad del dinero a la fundación. «Es lo menos que puedo hacer», dijo cuando le pregunté por qué. «No lo haces por mí», le recordé. «Lo haces porque es lo correcto». De Valeria nunca supe más. Alguien me dijo que se mudó a Guadalajara, que había encontrado otro hombre con dinero, que el patrón continuaba. Los Torres enfrentaron cargos por la venta ilegal de mis bienes. Rodrigo terminó pagando una multa considerable. Mónica finalmente fue a prisión por los fraudes anteriores que habían sido documentados. Estela simplemente desapareció. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí pena, sentí nada. Y eso era liberador. Un año después de la audiencia, en una tarde tibia de octubre, estaba sentada en el jardín de la casa. Las bugambilias habían crecido hermosas, más vibrantes que nunca. Rosa estaba adentro preparando la cena. Mariana leía en el portal. Ana regaba las plantas. Sebastián llegó con flores, como hacía ahora cada semana. «Para ti, mamá». Las tomé. Eran girasoles, mis favoritas. «¿Cómo estás?», preguntó, sentándose a mi lado. «Bien, realmente bien». Y era verdad. «Conocí a alguien», dijo tímidamente. «Se llama Patricia. Es profesora. ¿Te gustaría conocerla?» «¿Ya le contaste tu historia?» «Toda, incluyendo las partes feas, incluyendo lo que le hice a mi madre». «¿Y qué dijo?» «Que todos merecemos una segunda oportunidad, pero que las segundas oportunidades se ganan, no se regalan». Sonreí. Me agrada ya. Esa noche, después de que Sebastián se fue, me quedé sentada en el jardín hasta que oscureció. Miraba las estrellas apareciendo una por una en el cielo de la Ciudad de México. Pensé en Arturo, en cómo habría manejado todo esto, probablemente con más gracia que yo, pero también pensé que estaría orgulloso, no de la venganza, sino de la dignidad recuperada, porque esto nunca fue sobre castigar, fue sobre no permitir que me borraran. Rosa salió con 2 tazas de té. «Pensé que le gustaría un poco de compañía, señora Leonor». «Gracias, hija». Se sentó a mi lado en silencio. Después de un rato dijo: «Mi hijo llamó hoy». «¿Sí?» «Quiere hablar. Dice que su novia lo dejó cuando se dio cuenta de que yo no tenía dinero que darle». «¿Y qué le dijiste?» «Que lo vería, pero en mis términos. Que si quiere una relación conmigo, tiene que ganársela». Le apreté la mano. «Bien hecho».
Aprendí de la mejor. Bebimos nuestro té en silencio mientras la noche se instalaba completamente. Y en ese silencio entendí algo fundamental. La verdadera riqueza nunca estuvo en la casa, ni en los muebles, ni en las propiedades. La verdadera riqueza estaba en saber cuándo pelear, cuándo ceder, y cuándo simplemente caminar con la cabeza en alto, sabiendo que hiciste lo correcto. Estaba en no permitir que te conviertan en víctima de tu propia bondad. Estaba en entender que el amor sin respeto es solo manipulación disfrazada. Y estaba en saber que nunca es tarde para defender lo que te pertenece, no por codicia, sino por dignidad. Miré hacia la casa, las luces encendidas en cada ventana, mujeres que habían tocado fondo y ahora se levantaban, mujeres que, como yo, habían aprendido que rendirse no es la única opción. Y sonreí, porque esta casa, con su historia de dolor transformado en refugio, era mi mejor venganza contra aquellos que pensaron que podían quebrarme. No me quebraron, me fortalecieron. Y esa era una victoria mucho más dulce que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado. Reflexión final. A veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre ser amables o ser fuertes. Yo aprendí que las mujeres más poderosas son las que saben ser ambas cosas, pero nunca al costo de su propia dignidad. Si mi historia te tocó el corazón, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, si has sacrificado tanto que olvidaste que tú también importas, entonces escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Cuéntame tu historia. Porque todas tenemos una, y todas merecemos ser escuchadas. Dale like si crees que el respeto se gana, no se mendiga. Y suscríbete para seguir compartiendo historias de mujeres que se negaron a ser borradas de sus propias vidas, porque al final la verdadera herencia no son las casas ni el dinero, es la dignidad con la que enfrentamos las tormentas. Y eso nadie te lo puede quitar. Fin.